Bienvenidos al podcast de Newport School. Estás a punto de aprender estrategias innovadoras para la educación de tus hijos. Bueno, buenos días para todos. Qué gusto que estén acompañándonos viendo este nuevo podcast que tenemos acá preparado para ustedes, para nuestra comunidad Newport. Hoy tengo una invitada muy especial, a quien admiro mucho, no solo a ella, sino a su familia, a la pasión con la que hablan ella, su esposo y sus hijos sobre educación. Alguien que se ha robado el corazón de Newport desde la primera vez que conocimos a Notion, que ya les vamos a contar qué es Notion. Y nos sentimos como en casa cuando hablamos con ellos. Son una familia mexicana bellísima, inspirados también por la educación, por hacer un cambio, por innovar, pero sobre todo para aportar un conocimiento y algo que vamos a traer a Newport y a la red de colegios de Red Call y que nos va a cambiar las experiencias significativas dentro del aula de clase. Les presento a Noemí Traynor, más famosa conocida como Mimi. Yo ya te digo Mimi porque me siento como en confianza contigo. Mimi es autora de libros infantiles, es psicopedagoga infantil, tiene más de 25 años de experiencia en educación, es fundadora del colegio Barmon School en Morelia, México. Y bueno, yo sé que les va a encantar tanto escuchar este podcast como me ha encantado escuchar la historia de su familia. Mimi, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, Tati. La verdad es que para mí es un privilegio estar hoy aquí contigo compartiendo un poquito de nuestra historia, de todo lo que hemos construido, pues de alguna manera juntos desde la visión, porque tú también eres una gran visionaria, una apasionada de la educación y la admiración es mutua. Déjame decirte que nosotros también desde acá, desde la familia Notion, admiramos mucho a la familia Red Call y todo el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo allá en pro de la infancia colombiana. Así es que, pues muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, no, es un honor de verdad haber tenido este espacio con Mimi en la agenda y ya les vamos a contar por qué, porque el proyecto de expansión de ellos con Notion es supremamente grande, pero bueno, quiero remontarme un poquito a los inicios, Mimi, a la historia de Barmon, cómo tú y tu esposo tienen esa visión diferente y cómo empieza toda. Quiero como contar un cuento de Notion y más adelante pues contarles ya qué es Notion, pero quiero empezar por sus inicios. Cuéntanos qué visión tuviste tú en ese momento, cómo nace esa trayectoria de Barmon. Para los que de pronto no conocen, los invito a buscar en la página de internet Barmon School de Morelia, México, un colegio absolutamente espectacular, es un colegio distinguido por Apple. Son pocos colegios en el mundo que tienen el Apple Distinguished School y pues quiero que de boca de Mimi, su fundadora, les cuente un poquito de la historia. Bueno, la verdad es que la historia es una historia muy linda y es una historia muy personal, porque en 1995, finales de 1994, en México hubo una devaluación muy, muy fuerte. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo una devaluación del 300%. Y en ese momento, pues todos nos tuvimos que reinventar. Noel, mi esposo, tenía una importadora muy grande en la Ciudad de México, era muy exitoso, pero en ese momento toma la decisión de cerrar y nosotros queríamos salirnos de la Ciudad de México, vivíamos ahí, porque justo venía nuestra primera bebé, nuestra primera hija, Nicole. Ella nace a principios del 95, entonces nosotros siempre le decimos que es hija de la devaluación, son de esa generación. Pero buscando calidad de vida y buscando cuál es la ciudad que nos gustaba para poder echar raíces y entonces ya establecernos como familia, elegimos Morelia. Pero cuando llegamos acá nos dimos cuenta que el tipo y la calidad de educación que nosotros estábamos buscando para ella no existía. Y eso era algo muy, muy importante para nosotros. Entonces un día le dije a Noel, bueno, ¿y por qué no empezamos por abrir un preescolar para ella y para los otros chiquitos que son sus amiguitos? Y la verdad es que ese proyecto que empezó de una manera pequeñita y muy personal, pues 27 años después, esto fue hace 27 años, nos tiene ya posicionados como tú mencionaste, como uno de los colegios referentes a nivel mundial. Y la verdad es que mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿cuál es la razón del éxito? ¿Qué es lo que hizo que este proyecto se volviese tan referente o tan importante? Y yo te diría que es porque desde el primer día yo tuve muy claro que había una pregunta esencial. Y esa era, ¿qué es lo mejor para ella, para Nicole?
en consecuencia, ¿qué es lo mejor para ellos? Para todos los niños que se convirtieron en unos hijos para nosotros también. Y parecería que esta es la lógica que todos en el mundo de la educación seguimos, que lo que más nos importa es qué es lo más importante para los niños o para los estudiantes. Desafortunadamente yo te podría decir que en este recorrido que hemos tenido, cuando hemos hecho desarrollos muy de cerca con empresas editoriales, con empresas de educativas, a veces el peso de lo que es importante para los adultos alrededor de los chicos es mucho mayor y se va rezagando lo que verdaderamente es esencial para ellos. Entonces yo te diría que tener a nuestros hijos como una fuente inagotable de inspiración se convirtió en nuestro estandarte y cada vez hasta la fecha que tenemos pues alguna duda o algún desacuerdo inclusive entre los directores, entre hacia dónde tenemos que ir, siempre nos hacemos esta pregunta esencial: ¿qué es lo mejor para ellos? O sea, ¿qué es lo que los chicos necesitan? Y sobre todo porque en nuestro caso, tú imagínate como mamá o como papá, como padres de familia, tienes una presión enorme de hacer el trabajo bien, ¿no? De cumplirlo bien. Pero en nuestro caso nosotros estábamos cubriendo las dos partes, la parte escolar y la parte de casa. Entonces nos pusimos el estandarte muy, muy alto, la vara muy, muy alta, las expectativas eran enormes. Y eso también nos dio pues la fortaleza y la libertad de buscar qué era lo que estaba sucediendo en todos los países del mundo, en los países líderes, en los países referentes, en dónde se estaban dando las verdaderas transformaciones, sobre todo en torno a la persona y al ser de cada uno de estos pequeñitos, ¿no? Entonces, pues empezamos a innovar, empezamos a probar, empezamos a utilizar nuestro colegio como ese espacio de desarrollo y de investigación en donde logramos nosotros identificar cuáles eran esos elementos que verdaderamente permitían que las aulas fluyesen distinto, en donde ellos se pudiesen vivir y construir como individuos, no solo desde la parte académica y cognitiva, sino también desde la parte emocional, desde la parte física, de una manera integral. Y sobre todo, era lo más importante para nosotros, formar ciudadanos de bien con este deseo de impactar al mundo como agentes de cambio, con esta necesidad de no solo tener una conciencia, sino actuar en torno a ella, ¿no? Y poder resolver los desafíos que pues, les está tocando enfrentar. No, pues me encanta esa respuesta, que todo nazca a partir de la inspiración de tus hijos. Creo que todos los que tenemos la fortuna de tener a nuestros hijos en el mismo colegio que trabajamos nos implica un reto fuerte, porque tú lo acabas de decir, uno como papá, como mamá quiere lo mejor para sus hijos y con más sentido uno adopta todos los niños que tienen su comunidad. Uno siempre dice, yo tengo 2 más todos los niños de Newport que son como mis hijos, porque así como quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis niños de Newport, y es lo que a ti te pasaba en el Barnum. Ahí te quería preguntar también esa inspiración de referenciarte, que es lo que nosotros también hacemos en Newport y en los colegios Red Bull, de referenciarnos con las mejores tendencias, con lo mejor que hay afuera. Tú y yo tenemos algo en común y es que estamos en países latinos donde a veces la educación no evoluciona de la forma que quisiéramos que evolucionara, va un poco más lento, pues sí nos llega mucha tecnología y nos llega muchas cosas, pero de educación es difícil a veces tú tomar la iniciativa y decir, acá en Colombia yo voy a hacer esto, esto y esto, porque no tenemos a veces los recursos, porque a veces esos cambios generan mucha controversia entre nuestras comunidades de padres de familia que vienen de educaciones y de sistemas bastante tradicionales. Y cuando nosotros hemos intentado, obviamente, decirles hay una forma de aprender distinta, nuestros niños quieren aprender diferente porque estamos en un contexto, en una realidad muy diferente a la cual tú y yo fuimos. Eso a veces suena, pero hay veces que da temor, ¿sí? Y hablando de esos, como esos mitos y esos temores que tienen nuestros papás del día de hoy, de yo aprendí diferente porque mi hijo tiene que aprender de una forma distinta, si a mí me fue súper bien y yo soy un empresario muy exitoso, quiero que mi hijo viva mi éxito replicando mi modelo de enseñanza. Y cuando encontramos un referente que nos parece muy parecido a lo que hacemos acá en Newport como Barmont, y escuchándote hablar, también hay una semejanza que así estemos en México y estemos en Colombia, tenemos un mismo propósito, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo ves tú el aprendizaje del niño de hoy? Hoy hablabas de los retos, de cómo los tenemos que preparar, pero ¿en qué nos puede aportar un ecosistema de aprendizaje como Notion específicamente para este reto tan grande que tenemos hoy?
Ay, Tati, bueno, hay tanto que te quisiera decir, porque la verdad es que enfrentamos el mismo desafío, o sea, es la misma situación, porque nadie es profeta en su tierra, este dicho es una realidad, y cuando eres muy innovador y cuando eres vanguardista, te toca picar piedra. Pero hay una frase que yo escuché hace muchos años y a mí se me quedó grabada, y esa es que en educación o en aprendizaje, cuando uno no avanza, cuando uno no innova, evoluciona. O sea, es decir, cuando tú no, es como una banda. Si tú no vas caminando todo el tiempo y no vas caminando rápido, no solo te quedas estanco, te vas para atrás. Y te vas para atrás porque las generaciones van cambiando, porque el mundo que está a nuestro alrededor tiene un dinamismo enorme y muy vertiginoso. Y tenemos esa responsabilidad como formadores. Yo a los padres de familia a veces les hago este ejemplo y se ríen conmigo, ¿no? A veces me dicen, ay, Mimi, pero es real. Yo les hago la pregunta y yo les digo, ¿qué pasaría si hoy yo les dijese, en su cocina no pueden utilizar el refrigerador más que un día de la semana y en el laboratorio? Y todos los demás días tienen que conservar las cosas con sal, las tienen que colgar, tienen que hacer, porque eso le funcionó a las generaciones anteriores. O un poquito más para acá, no pueden utilizar la estufa, no pueden utilizar el horno de microondas, tienen que utilizar leña, todos los días lo tienen que hacer así, porque esa es la manera como nuestros abuelos cocinaban, porque esa es la manera como nuestros bisabuelos cocinaban, porque así es como debe de ser, porque así es como yo aprendí a comer y porque así es como debe de ser, ¿no? Entonces se mueren de la risa y me dicen, bueno, es una bobada lo que me estás diciendo, pero la realidad es que somos muy curiosos los seres humanos. En todas las otras áreas de nuestra vida, abrazamos la tecnología y la incorporamos a nuestra realidad, ¿no? Y tenemos los celulares, y tenemos los coches eléctricos, y tenemos el microondas, y tenemos la estufa dentro de la cocina y el refrigerador, que todo eso es tecnología. Pero dentro del aula, dentro de la escuela y en el proceso de aprendizaje, hay una cierta fijación a continuar con prácticas de nuestras generaciones anteriores, que además son prácticas que se cimentaron hace más de 100 años, o sea, de verdad son muy antiguas. Entonces, lo que yo les diría a los padres de familia, y les diría es que si no tenemos nosotros la capacidad de darle a nuestros hijos las herramientas y los recursos que ellos necesitan para enfrentar su realidad hoy, con todas las variantes que esto representa y con todos los bemoles que esto representa, lo único que estamos haciendo es que les estamos creando un hándicap significativo a la hora de que salgan a un mundo global a competir con los chicos que están saliendo de las escuelas de otros países. Entonces nos tenemos que poner las pilas como región, como Latinoamérica, para seguir produciendo talento, pero talento muy competente y que tengan toda esta capacidad de estar al tú por tú con los chicos de Singapur, los de Finlandia, porque sí se puede, porque tenemos la materia prima y tenemos pues esto que nos caracteriza como latinos, de que somos muy echados para adelante, pero necesitamos creer en nosotros mismos, y parte de creer en nosotros mismos es tener todas estas herramientas. Entonces, ¿por qué hicimos Notion? O sea, nosotros en todos estos 27 años del colegio nos dimos cuenta de una realidad, que buscando la excelencia, o sea, siempre buscábamos la excelencia en todos los frentes, en ocasiones generábamos mucho estrés a nuestro equipo de trabajo y a veces no éramos necesariamente tan eficientes en los tiempos y demás, porque todo el mundo estaba abrumado porque tenías que cubrir todos estos contenidos y tenías que hacer toda esta integración de tecnología y porque tenías que incorporar todos estos nuevos programas para trabajar valores y para trabajar la parte socioemocional y para meter robótica y para meter, o sea, un sinfín de cosas. Entonces todos estábamos viviéndonos bajo muchísimo estrés. Entonces un día dijimos, ok, ¿qué es lo mejor si nosotros queremos escalar esto que poco a poco hemos ido construyendo? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Y es construir una plataforma que soporte a los colegios para que, independientemente del perfil que tengan, independientemente de cuál sea su proyecto institucional o cuál sea su misión y su visión, que ellos tengan este soporte
para poder entonces disfrutar estos logros y realmente llegar a la excelencia, pero sin sufrir todo este... Con un aprendizaje divertido, que es lo que vemos que pasa en Notion. Sí, que hay actividades, que hay un tema general y que más adelante les vamos a compartir mayor información y de pronto para los que no conocen qué es Notion les vamos a estar compartiendo la información. Este es solo una apertura con la fundadora, pero es como ellos lo dicen y es de verdad lo que pasa en una aula de clase, es un ecosistema de aprendizaje, no es una app. No es una app que Newport va a adaptar y no es una app que los colegios Red Call van a tener. Es un elemento y un apoyo para el docente para que en su aula de clase tenga una experiencia activa, tenga una experiencia interesante, tenga una experiencia rica en aprendizaje y vamos por fases, que fue lo que nos pareció maravilloso. Entonces hay un tema central que siempre se apalanca en un objetivo del desarrollo sostenible, que eso nos llamó muchísimo la atención porque es lo que también estamos viviendo en los colegios Red Call de la mano de EcoSchools. Y a partir de ahí se desprenden diferentes actividades. Y lo más interesante, que ustedes lo van a ver como padres de familia, es que se activan momentos de realidad virtual en donde podemos viajar, conocer, mirar en nuestro salón de clase un planeta orbitando alrededor del Sol, podemos ver el intestino moviéndose en una clase de ciencias, ver cosas de verdad que para el niño de hoy es supremamente interesante y que sabemos, como Mimi lo decía, no solo es el contexto, sino que nuestro niño hoy quiere vivir una experiencia real porque ellos están acostumbrados a coger nuestro celular, a coger el portátil, a conectarse porque pues por la virtualidad y lo del COVID todo nos cambió. Cada vez ellos nos piden más cercanía con algo que sea visual, tangible, auditivo y pues creo que Notion combina muy bien todos los sentidos de un niño si lo vemos desde la parte gráfica. Tiene un trabajo absolutamente impecable desde los colores, el audio, el movimiento. Y ahí sí quiero que nos cuentes cómo se desarrolla el contenido, porque creo que detrás de Notion tiene que haber un equipo de diseñadores gráficos, pedagogos. Cuando lo vimos la primera vez dijimos, wow, el equipo que está detrás de esto, y por eso vuelvo y repito, no es una app que vamos a comprar, sino es un apoyo que ustedes como papá van a ver que dentro del aula de clase los niños les van a llegar a decir, hoy tuve Notion y aprendí de esto y esto y esto y viajé a Petra, Jordania, a mirar cómo eran las ruinas y vimos el sistema y bueno, en fin, un montón de recursos que no los hubiéramos podido, digamos que aglomerar en un solo momento en una clase, como lo hacemos con Notion. Entonces, sí quiero que nos cuentes cómo es ese equipo que tú tienes detrás para que hoy podamos tener esto en nuestras aulas de clase. Ay, claro, bueno, lo explicas espectacularmente bien. Me encanta, porque es exacto eso. Y es justamente cuando decidimos hacer Notion, es crear esta gestadora o generadora de ecosistemas de aprendizaje, precisamente, en donde todos estos elementos van integrados y donde va a facilitarle la vida, no solo al docente, sino además le va a brindar un propósito al alumno, que es el propósito del aprendizaje. Y esa es una de las piezas fundamentales. En esta historia, en este recorrer, nosotros identificamos 3 problemas fundamentales que vivían, o situaciones complejas que vivían todos los colegios. Una es cómo a veces yo no tengo tiempo como docente para estar seleccionando el contenido de entre todo este universo de contenidos que hay allá afuera. ¿Cuál es el más adecuado para poder incorporar cuando estoy creando un ambiente blended, por ejemplo? O cómo lo puedo incorporar al currículum, que a todos los aprendizajes esperados que yo ya debo de cubrir o aprendizajes clave que debo de cubrir del Ministerio de Educación. Entonces, ¿en qué momento puedo hacer todo esto? Además, ¿cómo puedo incorporar el uso de tecnología de una manera eficiente, que no sea un distractor, sino que realmente sea un catalizador y un dinamizador de lo que está sucediendo dentro del aula, para que haya personalización, para que haya un seguimiento más puntual de cuáles son las necesidades de cada uno de los alumnos? Y además, ¿cómo puedo hacer que todas estas materias que normalmente yo tengo que cubrir, cómo las pueden estar integradas de tal manera que tengan ese propósito, que tengan ese sentido y donde yo pueda convertirme en un agente de cambio a partir de todo lo que yo estoy aprendiendo y lo pueda aplicar? Entonces, así es como construimos Notion. Notion es una solución integral que tiene detrás un equipo enorme, primero de diseñadores instruccionales, en donde ellos construyen
desafíos o retos. Nuestro currículum es Challenge-Based Learning fusionado con Design Thinking. Entonces nosotros, cada unidad didáctica es un reto o un desafío en los que ellos identifican el problema, después mapean el proceso y hacen indagación, procesos muy profundos de indagación, generan propuestas de solución y entonces logran actuar como agentes de cambio. Y a lo largo del camino van recogiendo todos los aprendizajes del deber ser, pero todos, como decimos, con un sentido y con un propósito. Entonces estos diseñadores instruccionales crean toda esta, digamos que esta narrativa y la construcción de esta línea, y entonces después ya tenemos especialistas de las áreas, de las diferentes materias, el especialista en matemáticas, de ciencia, de historia, que ayuda entonces a construir las actividades, pero todas con este mismo sentido y con este mismo propósito. Y después vienen los enhancers, que son un equipo que entonces le dan la capa de integración digital, porque nacemos digitales y esto hace que las clases y las actividades sean distintas, porque podemos capitalizar el uso de estas tecnologías para entonces, como tú bien dices, tener momentos de realidad virtual y entonces poder hacer viajes en el espacio o viajes por diferentes partes del mundo, o podemos tener interactivos y podemos hacer pues muchas cosas que llevan a los chicos a romper las paredes del aula, ¿no? Y a vivir y a entender el mundo que les rodea desde otra perspectiva, desde otra óptica. Pero lo más importante, bueno, todo es muy importante, pero uno de los elementos muy importantes es que todo esto va acompañado de rúbricas de evaluación. Nosotros utilizamos, y no quiero entrar mucho en términos académicos, pero utilizamos el backward design, en donde primero identificas cuál es tu objetivo, cómo lo vas a evaluar y entonces en función de eso construyes. Y es por esto que todos los elementos que nosotros ofrecemos y toda la interacción que los alumnos están teniendo va acompañada de instantes de evaluación constantes. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da una transparencia que no existía. Con poca humildad te puedo decir que somos el único ecosistema de aprendizaje en el mundo que tiene la capacidad de hacer un análisis transparente 360 grados, o sea, no solamente de una materia o solamente de un área específica, sino de todos los elementos de desarrollo de un alumno, y puede generar esta transparencia dándote analítica en tiempo real para que entonces el seguimiento y el apoyo por parte de los docentes sea muy puntual, sea muy personalizado y que inclusive sea transparente para ellos mismos como alumnos, ¿no? Entonces tenemos todo un sistema de rúbricas que soporta detrás para que ellos vayan viendo este progreso y se sientan muy motivados por sus alcances. Pero claro. además... Y perdóname, no, es que ahí también creo que es importante que los papás sepan que aparte del esfuerzo de todo el contenido que ustedes han hecho, han tropicalizado, y lo decimos así, como muy bien todo el currículo alineado a Colombia, que eso también es un plus grandísimo que hablábamos también con Norman, y es que ustedes no solo se basaron pues como en el Ministerio de Educación Nacional Mexicano para adaptarlo, sino que estudiaron el colombiano, y para nosotros eso es un honor, y creo que tú lo acabas de decir, no creo que haya un ecosistema de aprendizaje alineado al currículo, digamos, colombiano, no existe, no hay. Ustedes serían pioneros de verdad en eso en Colombia, y pues de nuestra parte eso fue algo de verdad que nos acercó cada vez más y nos relacionó mucho, porque nosotros sabemos que para que nuestros docentes, y tú lo decías, empiecen a planear, también no podemos desligarnos, así seamos un colegio internacional como ustedes lo hicieron en Barnum, siempre tenemos que seguir unos lineamientos que nos obligan por pertenecer a un país, ¿sí? Y en ese lineamiento creo que ustedes lo han hecho maravillosamente bien, porque cuando empezamos a mirar los indicadores, digamos, de aprendizaje en esas rúbricas, están muy alineadas a los estándares colombianos, que es algo que también a nosotros como educadores nos da una tranquilidad, una transparencia en el aprendizaje, y obviamente de cara a nuestros papás en el proceso de formación de los niños también lo podemos validar, ¿sí? Eso lo quería hacer porque creo que eso es un esfuerzo muy grande que ustedes han hecho, y eso no es de una semana ni meses, sino es un trabajo arduo, diría que de varios años, sentarse a identificar, a planear e investigar cómo es que ustedes aterrizan eso en un país diferente a México. Y ahí también quería que les contaras, porque sé del crecimiento de ustedes, pero también me gusta que lo digas tú. ¿Cuántos colegios tienes ahorita, por ejemplo, en México? Ahorita ya tenemos más de 200 colegios en México.
Okay. Y sé que también hay un plan de expansión por Centroamérica. Cuéntanos un poquito de eso, cómo va. Así es, ahorita ya estamos en Guatemala, en El Salvador, estamos aperturando Honduras, Costa Rica, también estamos muy contentos y bueno, con nuestra super prioridad en Colombia también porque es un país hermano al que amamos y que tiene condiciones muy similares a México en muchos sentidos. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Sí, ese es parte de nuestro propósito, justo lo que mencionabas, el poderle dar a cada uno de los países todos los elementos que requiere para cumplir con el Ministerio de Educación y para que todo ese deber ser se cubra, pero dando un paso agregado o dando un elemento aún mayor de trascendencia, es decir, trascender lo académico para entonces también incorporar la parte del desarrollo del ser. Porque lo que siempre decimos tú y yo es que nuestros alumnos merecen la oportunidad de vivir una vida sana, una vida próspera, una vida sustentable y una vida feliz. Y esto no se puede lograr si nosotros no empezamos a trabajar con ellos desde preescolar, desde que son chiquitos, con todos estos elementos. Y además se merecen también la oportunidad de ser exitosos sin importar qué van a hacer, qué van a estudiar o a qué se van a dedicar. Entonces tenemos que enseñarles a colaborar, a resolver problemas, a ser buenos comunicadores, a tener ciudadanía digital, o sea, a ser innovadores, a ser creativos, en todos estos elementos que van más allá de lo académico, porque son los que verdaderamente los van a ayudar a salir al mercado o inclusive a salir a la vida. Ya olvídate de lo que sea que vayan a hacer y tener esta oportunidad de ser exitosos y salir adelante, ¿no? Bueno, no, me encantó una cosa que dijiste y es trascender. Y ahí les cuento también otra cosa y es que Notion no solo está en español, sino también está en versión inglés, que eso también es algo que encanta del ecosistema de aprendizaje. Para los cursos que son bilingües, también vamos a tener la posibilidad de que todas las unidades comprendidas bajo un ODS o el Objetivo de Desarrollo Sostenible también estén en inglés. Los audios están totalmente en un inglés nativo al 100%, que eso también para nosotros como colegio bilingüe es importante. Cuando tú hablabas de trascender, es precisamente lo que nosotros estamos buscando con esta gran alianza y es pensar más allá, ¿sí? Como buscar ese horizonte que nos lleve a generar un cambio y a generar un cambio desde un país no tan lejano como México y nosotros aquí desde Colombia, cómo estamos aportando para ese cambio y ese movimiento de pensar una manera de educar a nuestros hijos diferentes. Y por eso pues te doy las gracias, Mimi, por este espacio. Este es nuestro primer apertura de Notion con nuestra comunidad Red Core, con nuestra comunidad Newport. Vamos a estarles compartiendo de nuestros padres de familia mucha más información, piezas en nuestras redes sociales, otros videos más cortos, clips de las gráficas de lo que yo y el equipo se enamoró tan lindo porque ustedes como papás se van a enamorar y les vamos a estar dando como unos pequeños clips de qué pasa en un momento cuando nuestros niños están viviendo esta experiencia tan maravillosa como Notion. Te mandamos un abrazo muy grande desde Colombia, Mimi, te admiramos. Gracias por creer en Colombia. Eso es mi primera pues, primicia como colombiana. Gracias por querer aportar a un cambio a la educación colombiana y gracias por escoger a un colegio como Newport y gracias por confiar en Recol. Sabemos que se vienen cambios grandes y que nosotros, como hemos hablado, vamos a ser como ese lighthouse o ese gran faro de luz en Colombia de la mano de ustedes. Les auguro muchos éxitos, no solo en Colombia, sino en toda la expansión que tienen, que es impresionante y eso es un trabajo tuyo, de tu familia, de tu gran equipo. Y un abrazo muy grande te mando desde aquí, desde Newport, Bucaramanga. Ay, muchas gracias, Tati. No, pues, ¿qué te digo? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por creer en Notion. Gracias por tener una visión de verdad de innovación y de cuidado y sobre todo como buenos learning guardians, ¿no? Alrededor de todos sus alumnos. Es un privilegio conocerles. Quiero decirles a todos los papás de Newport y de toda la familia Red Call que están en las mejores manos con gente como tú, Tati, como todo su equipo, y que habemos más de 300 personas en Notion trabajando por y para que los maestros sean muy, muy exitosos, lo sigan siendo. Trabajamos con colegios que ya son excelentes,
y de verdad lo único que hacemos es acompañarnos en este proceso y también brindarles un tema que no tocamos, pero bueno, lo dejamos para la próxima, que es las alianzas, porque tenemos también alianzas estratégicas y globales a nivel mundial, no solo como la parte del inglés, pero tenemos alianzas como Dreambox, como Scholastic, como precisamente World's Largest Lesson para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajamos con la OSD en el marco 2030, somos los representantes de la prueba de PISA para la región, tenemos, en fin, una serie de alianzas estratégicas de contenido con Coursera, con Cognia, que ya nos está haciendo la acreditación, en fin, una serie de alianzas que también van a respaldar todo este proyecto y esta propuesta que Newport hoy está tomando, así es que de verdad, gracias a ustedes por la confianza y enhorabuena y estamos listísimos para continuar, los admiramos enorme, los queremos mucho y listos para seguir. Ay, gracias, Mimi. Bueno, que sea en otra ocasión, un abrazo y muchas gracias a todos los padres de familia que miraron este podcast. Esto es para una breve información acerca de Notion y les estaremos compartiendo mucha más información. Gracias. Gracias. Chao. Chao.